El proceso de los incineradores térmicos consiste en oxidar metales combustibles, elevando la temperatura del material por encima de su punto de autoignición. La autoignición se refiere a la temperatura mínima a la que una sustancia combustible es capaz de inflamarse en ausencia de una fuente de ignición. Dicha fuente puede ser el oxígeno, que va a dar como resultado el dióxido de carbono y agua. Entre los contaminantes eliminados se encuentran los compuestos orgánicos volátiles, también conocidos como COP, que son aquellos compuestos que son muy volátiles a una temperatura en específica, como el benceno, anilina, acetona, etanol, entre otros. También elimina la materia particulada. Un ejemplo es el hollín, que son partículas formadas como resultado de la combustión incompleta de hidrocarburos, coque y residuos de carbón. Igual a los materiales pesados de los elementos como cadmio, plomo, mercurio, talio, arsénico, entre otros, y a los ácidos, como el ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido bromhídrico y fluoruro de hidrógeno. Funcionamiento. El funcionamiento empieza con el incinerador, con una flama estabilizada por una combinación de combustible auxiliar, que puede ser de compuestos gaseosos de desecho y aire suplemental. La flama calienta el gas hasta llegar a la temperatura de ignición. Dicha temperatura es a la cual la velocidad de la reacción de combustión excede a la velocidad de las pérdidas de calor, dando un valor de calor muy elevado. En la caldera se va a tener una primera descarga de cenizas. Posteriormente, el flujo de gases con dimensiones de 0.24 a 24 metros cúbicos por segundo pasará a la cámara de postcombustión, donde tendremos un segundo residuo, llamado desecho sólido. Los gases postcombustión pasarán a un intercambiador de calor de 1200 a 180 grados centígrados para que puedan ser filtrados. Se pueden añadir intercambiadores de calor adicionales para proveer mayor energía al proceso de formación de vapor a baja presión o de agua, para que finalmente entren a un filtro de depuración, donde algunas partículas quedarán retenidas al inyectar en el sistema diferentes procesos químicos, haciendo que se neutralicen componentes como cloro y azufre, y se absorban los metales pesados, teniendo como resultado un gas depurado en un 99.9% que se expulsa por una chimenea, donde tendremos emisiones de dióxido de carbono y vapor de agua. Los residuos se van a desechar en un segundo proceso de desecho sólido. La mayoría de los incineradores operan a temperaturas más altas de la temperatura de ignición, la cual es una temperatura mínima. La destrucción termal de la mayoría de los compuestos orgánicos ocurre entre 590 y 650 grados Celsius, por lo que estos incineradores de desecho son operados de 980 grados a 1200 grados Celsius. Esto para asegurar la destrucción casi completa de los compuestos orgánicos en el desecho. Estos son utilizados para desechar de forma segura y eficaz las corrientes de desecho. Entre estas corrientes tendremos gases, vapores o líquidos. Los contaminantes eliminados en los incineradores están en primer lugar los compuestos orgánicos volátiles y varios tipos de materia particulada. Como resultado del proceso de incineración, se obtienen gases de combustión compuestos principalmente por dióxido de carbono, agua, oxígeno no reaccionado y otros compuestos en menores proporciones procedentes de los diferentes elementos que formaban parte de los residuos. Pueden contener gases derivados de reacciones de halógenos, azufre, metales volátiles o compuestos orgánicos que no se hayan oxidado. Los gases de combustión contendrán partículas que son arrastradas por los gases, además de residuos sólidos, compuestos fundamentalmente por escorias inertes, cenizas y residuos del sistema de depuración de los gases de combustión. Aunado a esto, los incineradores en general no son recomendables para controlar gases que contengan compuestos halógenos o azufre, debido a la formación de gases altamente corrosivos.
En tales casos, pudiera ser necesario instalar un sistema de tratamiento de gases, ácido de post-oxidación, dependiendo de la concentración de la salida. Ahora les hablaremos sobre las ventajas de los incineradores térmicos. Para comenzar, estos tienen una eficiencia del 99.999%, siendo la elección más favorable cuando se necesitan altas eficiencias y el gas de desecho está por encima del 20% del límite inferior de explosividad. Y no solo con eso, sino que es uno de los métodos más efectivos para destruir los COPs y cualquier corriente gaseosa puede ser incinerada segura y limpiamente. Así como estas grandes ventajas, también tenemos nuestras desventajas. Una de ellas es el costo. El costo de operación de un incinerador térmico es alto debido a los costos del combustible suplementario. Además de esto, los incineradores térmicos no están bien indicados para corrientes con flujo altamente variable debido al tiempo reducido de resistencia y al mezclado deficiente durante condiciones de flujo incrementado, los cuales disminuyen por completo la combustión. Esto causa que la temperatura de la cámara de combustión descienda y de este modo disminuye la eficiencia de destrucción. Ahora se explicará la eficiencia de los incineradores térmicos. La eficiencia de destrucción de los compuestos orgánicos volátiles depende de los criterios de diseño. Esto es la temperatura de la cámara, el tiempo de residencia, la concentración de los compuestos orgánicos volátiles a la entrada del incinerador, el tipo de compuesto y su grado de mezclado. En cuanto a las eficiencias típicas de diseño de un incinerador térmico, varían dentro de un grado de 98 a 99.9999%, dependiendo obviamente de los registros del sistema y las características de la corriente tomada. Las condiciones típicas de diseño necesarias para satisfacer un control por lo menos del 98% o una concentración de salida del compuesto de 20 partes por millón por volumen son, son estas. Una temperatura de 870 grados centígrados, que vienen siendo 1600 grados Fahrenheit, un tiempo de residencia de 0.75 segundos y un mezclado adecuado. Y para las corrientes con compuestos orgánicos volátiles halogenados, se recomienda una temperatura de combustión de 1100 grados centígrados, 200 grados, que vienen siendo 2000 grados Fahrenheit, un tiempo de residencia de un segundo y el uso de un depurador de gases ácidos en el ducto de salida. Ahora se explicará los niveles de eficiencia en cuanto a alguna materia particulada, MP10, comúnmente compuestas de hollín, que son partículas formadas como resultado de la combustión incompleta de hidrocarburos, coque o residuos de carbón. También esta será destruida en varios grados y su nivel de eficiencia pues depende de en cuanto a al tipo de industria o la rama en la cual sea incinerada este tipo de partículas. Tenemos para este tipo de partículas en productos de petróleo y carbón tenemos una eficiencia que va desde 25 hasta 99.99. En productos químicos y aliados viene siendo de un 50 a un 99.9%. En industrias de materiales primarios viene siendo de 70 a 99.9%, al igual que en equipos electrónicos y otros eléctricos. En cuanto a la industria de los alimentos y sus productos afines, su eficiencia es de 70 a 98%. Y ya en materia de seguridad nacional y asuntos internacionales, su nivel de eficiencia es de un 70%. Aplicaciones de los incineradores térmicos. Los incineradores térmicos suelen ser utilizados para reducir las emisiones provenientes de casi todas las fuentes de compuestos orgánicos volátiles, con el fin de garantizar que las emisiones cumplan con las regulaciones ambientales. Los incineradores térmicos tienen una amplia aplicación en distintos procesos industriales,
con el objetivo de controlar los compuestos orgánicos volátiles provenientes de estas. Algunos de estos procesos industriales son los respiraderos de reactores, respiraderos de destilación, operaciones con solventes y operaciones realizadas en hornos y secadoras. El almacenamiento, carga o descarga de productos de petróleo y otros líquidos orgánicos volátiles, en la manufactura de pinturas, en el proceso de producción de caucho, en la manufactura de polímeros, en la manufactura de madera multilaminar. También suele ser utilizado en localidades para el tratamiento, almacenamiento y desecho de residuos tóxicos, además de procesos en la industria manufacturera de químicos orgánicos sintéticos.